La elegante exesposa humilló a la enfermera en público, delante de todos, sin dudarlo, con una sonrisa fría y calculada. Las cámaras rodaban, los ojos atentos, y cada palabra parecía elegida para herir. La enfermera escuchó todo en absoluto silencio, sin responder, sin moverse, sin derramar una lágrima. Ninguna reacción, ninguna defensa, solo silencio. Y fue precisamente este silencio lo que lo cambió todo, porque no era debilidad, sino una advertencia. El evento se celebraba en Madrid, en un lujoso salón frecuentado por la élite política y social española, con luces brillantes reflejándose en copas de cristal y periodistas compitiendo por cada segundo de atención. Se suponía que sería una aparición pública más para Isabel Montoya, siempre impecable, con una postura erguida, ropa de diseñador y una expresión segura. A su alrededor, aliados influyentes e invitados estratégicos reforzaban su imagen de mujer sofisticada y poderosa. Todo allí había sido meticulosamente planeado, nada era espontáneo. Ese ambiente era territorio de Isabel. Suscríbete al canal ahora, porque historias como esta solo tienen sentido cuando las ves hasta el final. En el centro de todo ese espectáculo también estaba Javier Montoya, el conocido, respetado y temido político. Rara vez sonreía, hablaba solo cuando era necesario y observaba todo con atención. El divorcio seguía en marcha y acaparaba los titulares de todo el país. Había intereses ocultos, acuerdos tácitos y toda una reputación en juego. La presencia de la prensa no era casualidad, formaba parte del plan. E Isabel dominaba cada movimiento con soltura. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones, no querrás perderte cómo termina esta historia. Fue entonces cuando Lucía Navarro apareció discretamente, casi invisible para la mayoría. Uniforme sencillo, postura contenida, mirada baja. Una enfermera conocida por pocos e ignorada por casi todos. Muchos allí presentes no entendían por qué estaba en ese evento, susurrando entre ellos, apartando la mirada, como si fuera un detalle fuera de lugar. Hasta que Isabel decidió mirarla directamente y transformar esa presencia en un espectáculo. El silencio fue roto por una risa elegante y venenosa. Isabel alzó la voz suavemente, sin sonar agresiva, pero cada palabra fue mordaz. Comentó sobre la profesión de Lucía, su apariencia, su lugar en ese mundo, reduciendo a la enfermera a objeto de burla social. Las palabras fueron acompañadas por una sonrisa perfecta, y parte del público reaccionó con una risa incómoda, sin el coraje de interrumpir. La humillación fue pública, clara y cruel. Lucía permaneció inmóvil todo el tiempo. No interrumpió, no respondió, no apartó la mirada. Su rostro no reflejaba ni ira ni tristeza, solo una calma casi inquietante. Parecía ausente, pero estaba completamente presente, absorbiendo cada frase, cada mirada, cada risa. Las cámaras captaron su silencio absoluto, y eso tuvo más impacto que cualquier discusión. Algo no andaba bien. Javier apartó la mirada de Isabel a mitad de su discurso. Por un instante, su firmeza flaqueó. Conocía ese silencio mejor que nadie. Sabía que Lucía no hablaba cuando hablaba demasiado. Sabía que esa calma ocultaba algo peligroso. Aún así, no dijo nada, no intentó interrumpir, prefirió fingir que no se daba cuenta, como si el problema fuera a desaparecer si lo ignoraba. El evento continuó, pero el ambiente había cambiado. Las risas se volvieron forzadas, las conversaciones perdieron fluidez y algunos invitados empezaron a evitar mirar directamente a Lucía. Otros observaron a Isabel con más atención, como si vieran algo diferente en ella por primera vez. La humillación ya no parecía tan elegante. Había una extraña sensación en el aire, algo que nadie podía identificar. Al final de la noche, Lucía salió del salón sola, sin entrevistas, sin comentarios, sin explicaciones. Caminó por las calles de Madrid con paso firme y tranquilo. No había prisa ni vacilación en su andar. Su móvil permaneció apagado, como si el mundo exterior pudiera esperar. Solo necesitaba silencio. Y tiempo. A la mañana siguiente, Isabel se despertó con una sensación de inquietud difícil de explicar. No había sucedido nada concreto, pero algo parecía fuera de lugar. Los mensajes importantes tardaban mucho en ser contestados, una llamada estratégica se canceló sin justificación y un asesor parecía distante al teléfono. Eran pequeños detalles, casi imperceptibles, pero suficientes para desestabilizarla. Isabel no estaba acostumbrada a perder el control. Javier también empezó a actuar de forma extraña. Evitaba las conversaciones largas, cambiaba de tema rápidamente, llegaba tarde y se iba temprano. Sus ojos reflejaban una tensión silenciosa que no pasaba desapercibida.
Sabía que el pasado no duerme para siempre. Sabía que hay gente que simplemente espera el momento oportuno. Y Lucía siempre sabía esperar. Mientras tanto, la enfermera seguía con su rutina habitual. Hospital público, turnos largos, pasillos silenciosos y pacientes que desconocían su identidad. Para sus colegas, Lucía era simplemente eficiente, educada y reservada. Nadie sospechaba nada. Pero dentro, todo estaba en movimiento. El tiempo había empezado a correr. Viejos documentos resurgieron en su memoria, conversaciones interrumpidas, promesas incumplidas, favores ocultos y firmas olvidadas. Lucía lo recordaba todo con una claridad aterradora. Cada detalle tenía un propósito, cada silencio tenía peso. Nada había sido en vano y nada sería olvidado. Isabel intentó recuperar el control en redes sociales, publicando fotos elegantes y frases ensayadas con esmero. Esperaba aplausos, apoyo y validación, pero en cambio se encontró con comentarios fríos y miradas sospechosas. Algunos seguidores cuestionaron su postura, otros mencionaron el silencio de la enfermera. Eso la molestó más que cualquier ataque directo. La prensa empezó a cambiar de tono. Antes curiosa, ahora atenta. Antes centrada en Isabel, ahora observando a Lucía. ¿Quién era esa enfermera silenciosa? ¿Por qué Javier parecía tan incómodo? ¿Qué era lo que nadie decía? Las preguntas empezaron a surgir, y cuando surgen, rara vez desaparecen solas. Isabel se dio cuenta de que había subestimado a alguien, y para ella, eso era imperdonable. Decidió investigar por su cuenta, ordenando la recopilación de información, archivos y registros. Quería entender quién era Lucía Navarro, pero se topó con obstáculos inesperados. Cada puerta cerrada aumentaba su inquietud. Javier intentó advertirle discretamente, sugiriéndole que dejara eso atrás, que respetara el silencio. Pero Isabel confundió la cautela con el miedo y decidió ir aún más lejos, sin darse cuenta de que se adentraba en territorio peligroso, donde el pasado no perdona. Lucía observaba todo desde la distancia, cada movimiento, cada reacción, cada error. Sabía que Isabel no soportaba el silencio y que acabaría yendo demasiado lejos. Era justo lo que esperaba. El partido no había empezado en el lujoso salón, solo se había anunciado allí. La humillación pública aún resonaba, pero ahora el peso había cambiado. El silencio empezó a hablar por sí solo, y cuanto más pasaba el tiempo, más fuerte se hacía. Algunos aliados ya se distanciaban discretamente, otros fingían normalidad, pero el miedo comenzaba a extenderse. Porque cuando una mujer elige el silencio, no siempre es debilidad. A veces es estrategia, a veces es preparación. Lucía no necesitaba gritar para hacerse oír, solo necesitaba esperar el momento oportuno. Y se acercaba cada vez más. El silencio de Lucía empezó a molestarla más que cualquier acusación directa. Isabel lo notaba en los detalles, en las miradas que se prolongaban un segundo más, en las conversaciones que cesaban al acercarse. Antes, su presencia dominaba cualquier ambiente, ahora, algo se estaba descontrolando. El episodio del Salón de Madrid debería haber sido el final de una historia incómoda, pero se estaba convirtiendo en el comienzo de una mucho mayor. E Isabel lo sentía en el estómago, como una advertencia tardía. Tras bambalinas, Javier empezó a cancelar citas importantes sin una explicación clara. Se pospusieron reuniones con viejos aliados y las reuniones estratégicas se sustituyeron por llamadas telefónicas breves y frías. Evitaba a la prensa y, cuando le preguntaban, respondía con frases vagas. El hombre seguro de sí mismo cedió el paso a alguien constantemente alerta. Cada pregunta parecía conllevar una amenaza invisible. El pasado, que creía enterrado, empezaba a llamar a la puerta. Si te gustan las historias intensas y los finales que cambian el juego, suscríbete al canal y quédate hasta el final. Lucía, en cambio, permanecía invisible para quienes no sabían dónde mirar. Entraba y salía del hospital como siempre, cumplía sus turnos, hablaba poco, observaba mucho. El silencio que mantenía en público era el mismo que usaba para organizar sus pensamientos y recuerdos. Nada era impulsivo. Todo seguía un orden silencioso. Sabía que el tiempo era su mejor aliado. Isabel decidió actuar antes de que la incomodidad aumentara. Llamó a su equipo, exigió respuestas y presionó para obtener resultados. Quería saber por qué su nombre empezaba a circular en conversaciones privadas, por qué sus excompañeros evitaban el contacto directo. Recibió explicaciones vagas, justificaciones técnicas y promesas de que todo estaba bajo control. Pero Isabel conocía el juego. Y sabía cuando alguien ocultaba algo. Algunos periodistas comenzaron a buscar discretamente a Lucía.
No para entrevistas formales, sino para hacerle preguntas sencillas, casi inocentes. Querían saber quién era, cómo conocía a Javier, por qué había permanecido en silencio ante la humillación. Lucía los rechazó a todos con cortesía y firmeza. No era el momento adecuado. Hablar demasiado pronto sería desperdiciar la fuerza que acumulaba el silencio. Mientras tanto, empezaron a desaparecer documentos de archivos que deberían haber estado seguros. Faltaba un contrato antiguo. Se había borrado un correo electrónico importante. Aparecieron pequeños huecos donde todo siempre había estado perfectamente organizado. Javier se dio cuenta de esto antes que nadie. Y cada ausencia confirmaba sus peores temores. Alguien estaba manipulando algo que no debía tocarse. Isabel empezó a desconfiar de su entorno. Observaba a los empleados con más atención, desconfiaba de los susurros e interpretaba las miradas como amenazas. La confianza que siempre había albergado empezó a resquebrajarse. No había pruebas concretas de nada, solo sentimientos. Pero los sentimientos también pueden llevar a la ruina. E Isabel sentía que la observaban desde dentro. Lucía sabía exactamente lo que estaba pasando. Cada reacción, cada movimiento predecible de Isabel y Javier formaba parte de un guión que conocía bien. No necesitaba forzar nada. Simplemente tenía que dejar que el miedo actuara por ella. La gente bajo presión comete errores. La gente orgullosa comete errores aún mayores. Javier intentó un acercamiento discreto. Envió un mensaje indirecto, un intento de conversación, una silenciosa súplica de tregua. Lucía lo leyó, lo entendió y no respondió. El silencio seguía siendo la respuesta más poderosa. Cualquier palabra en ese momento podía aliviar la tensión de Javier. Y ella no estaba allí para aliviar nada. La prensa, al notar el cambio de actitud del político, comenzó a investigar más a fondo. Artículos que antes eran neutrales empezaron a contener significados ocultos. Comentarios sutiles, preguntas sin respuesta, análisis más críticos. El nombre de Isabel seguía apareciendo con fuerza, pero ahora acompañado de dudas. Su impecable imagen comenzaba a perder brillo. Isabel intentó recuperar el control con nuevos eventos públicos, nuevas apariciones cuidadosamente ensayadas. Pero nada parecía funcionar como antes. El público aplaudió, pero no con la misma convicción. Las sonrisas eran más contenidas. La humillación de la enfermera comenzaba a ser recordada como excesiva, no como elegante. Y eso la enfurecía. Lucía observaba todo desde lejos, sin prisa. Sabía que el verdadero impacto no provendría de un escándalo inmediato, sino de la erosión continua. El silencio prolongado genera preguntas, y las preguntas crean fisuras. La estructura que sostenía ese poder comenzaba a resquebrajarse. Y esto era solo el principio. Algunos aliados de Isabel comenzaron a distanciarse discretamente. No por convicción moral, sino por instinto de supervivencia. Nadie quería estar presente cuando algo se desmoronaba. Javier lo percibió y sintió como el suelo cedía lentamente bajo sus pies. El juego político no perdona las debilidades. Y él estaba rodeado de ellas. Lucía revisó mentalmente cada momento del pasado que había sido ignorado, cada situación en la que la habían subestimado. No había ira en sus recuerdos, solo claridad. No buscaba una venganza ruidosa. Buscaba equilibrio. Y para eso, necesitaba que la verdad encontrara espacio para respirar por sí sola. Isabel, cada vez más presionada, decidió proceder sin cautela. Empezó a hacer llamadas imprudentes, exigiendo explicaciones a quienes preferían el silencio. Esta decisión precipitada solo confirmó las sospechas. Cuanto más intentaba controlar la narrativa, más revelaba que había algo que ocultar. Javier empezó a tener noches de insomnio. Sueños interrumpidos, pensamientos arremolinados, un miedo constante a una llamada inesperada. Conocía a Lucía lo suficiente como para saber que, cuando guardaba silencio tanto tiempo, era porque algo se estaba tramando. Y esa espera era lo que más le asustaba. El silencio de la enfermera ya no era solo una ausencia de palabras. Se había convertido en una presencia constante, casi palpable. Se filtraba en reuniones, entrevistas y decisiones. Era el tipo de silencio que obliga a las personas a confrontar lo que ocultan. Y pocos estaban preparados para eso. Al final de esa semana, Isabel se dio cuenta de que había perdido algo fundamental, la previsibilidad. Ya no sabía cuál sería el siguiente paso ni de dónde vendría el golpe. Y cuando alguien pierde la capacidad de predecir, también pierde el control. Lucía lo sabía. Y siguió esperando.
Porque el verdadero impacto no ocurre en el momento de la humillación. Ocurre después, cuando el eco del silencio empieza a derrumbar estructuras enteras. Y en la siguiente etapa, ese eco deja de ser solo un sentimiento y se transforma en una amenaza real. Lo que empezó como una incomodidad silenciosa empezó a tomar forma concreta. Pequeños eventos aislados empezaron a conectar, y lo que antes parecía solo una sensación se transformó en evidencia. Isabel se dio cuenta de esto cuando una invitación importante fue retirada sin explicación, y cuando una reunión crucial simplemente desapareció de su agenda. No se dijo nada oficialmente, pero todo se sintió. El silencio se estaba organizando solo. Javier recibió la primera llamada que realmente lo conmocionó. Un exasesor, alguien que siempre había estado a su lado, le pidió distancia. Dijo que era mejor no verse por un tiempo, que el ambiente era extraño, que se estaban investigando las cosas. Javier intentó discutir, pero la conversación terminó abruptamente. Colgó el teléfono sabiendo que algo definitivamente se había salido de control. Lucía seguía cada movimiento con precisión. No necesitaba actuar directamente, pues otros ya empezaban a hacerlo por su cuenta. Bastaba con recordar ciertos nombres, para que la información antigua reapareciera en los lugares adecuados. Nada era ilegal, nada era forzado. La verdad, cuando se topa con la curiosidad, camina sola. Isabel intentó usar su influencia para acallar cualquier rumor. Buscó contactos en los medios, pidió favores, ofreció exclusivas. Pero encontró resistencia donde antes había habido obediencia. Algunos periodistas se negaron, otros fingieron estar de acuerdo y no hicieron nada. La confianza, una vez rota, no se restaura con promesas. Isabel sintió, por primera vez, que su posición no era tan intocable como creía. En el hospital, llamaron a Lucía para una conversación privada. Un supervisor quería saber si estaba bien, si necesitaba apoyo, si había algo que quisiera reportar. La preocupación parecía genuina, pero también contenía un toque de curiosidad. Lucía le dio las gracias, dijo que todo estaba bien y terminó la conversación cortésmente. Una vez más, su silencio habló por ella. Javier empezó a repasar mentalmente cada decisión del pasado. Recordó acuerdos mal explicados, documentos firmados a la ligera, decisiones tomadas por conveniencia. Siempre había creído que el poder lo protegería. Ahora comprendía que el poder solo pospone las consecuencias. Y la fecha límite había pasado. Isabel empezó a desconfiar de su propio matrimonio anterior. Cuestionó decisiones que antes había defendido con orgullo. La imagen que había construido con tanto cuidado parecía demasiado frágil. Bastaría con un empujón invisible para que todo empezara a derrumbarse. Y no sabía de dónde vendría ese empujón. Lucía lo sabía. Y también sabía que aún no era el momento de aparecer. El error de Isabel fue creer que humillar a alguien en público no tendría respuesta. El mayor error fue pensar que cada respuesta tiene su contrapartida. Algunas llegan con el tiempo, con el desgaste, con una exposición lenta e inevitable. La prensa comenzó a publicar artículos más profundos, no acusatorios, sino de investigación. Las preguntas sobre el pasado de Javier surgieron con mayor frecuencia. Fuentes anónimas confirmaron inconsistencias. Nada se decía directamente, pero el lector atento comenzó a atar cabos. El nombre de Isabel aparecía ahora como parte de un contexto más amplio, no como protagonista indiscutible. Javier intentó una última aproximación directa a Lucía. Fue al hospital y esperó discretamente. Al verla, intentó hablar, explicar, justificar. Lucía escuchó en silencio, con la misma mirada tranquila de siempre. Cuando terminó, ella simplemente dijo que algunas historias no necesitan defensa, solo tiempo. Y se marchó. Esa frase resonaba en la mente de Javier. Comprendió que ya no había negociación posible. Lo que fuera que se estuviera gestando no podía detenerse. El miedo había reemplazado a la arrogancia. Y el político que siempre había controlado la narrativa ahora era rehén de ella. Isabel, al notar el cambio en Javier, cayó en una desesperación contenida. Empezó a presionarlo, exigiéndole respuestas, instándolo a actuar. Él, a su vez, evitó la confrontación. La pareja, incluso separada, parecía atrapada en un pasado que insistía en regresar. Y cada discusión solo profundizaba el abismo. Lucía volvió a organizar sus documentos, revisando archivos, comprobando fechas. No había prisa, pero sí precisión. Sabía que cuando saliera a la luz el primer nombre, otros seguirían. La verdad rara vez camina sola. Arrastra historias enteras.
Algunas personas que antes se reían de la humillación pública empezaron a callarse. Otras empezaron a evitar mencionar a Isabel. La vergüenza empezaba a cambiar, aunque sutilmente. Lo que antes era motivo de bromas ahora era motivo de cautela. La tensión se apoderó de las trastiendas políticas. Las conversaciones en los pasillos se interrumpieron, las reuniones a puerta cerrada se multiplicaron. Se mencionó a Javier con cautela, como alguien a quien había que vigilar. Isabel sentía el peso de esto en cada entorno que frecuentaba. El respeto estaba dando paso a la reserva. Lucía se mantuvo firme en su rutina, pero ahora con la certeza de que el silencio había cumplido su propósito inicial. Había creado espacio. Y espacio es todo lo que la verdad necesita. Ya no había forma de ignorar lo que estaba por venir. Isabel intentó defenderse públicamente, concedió entrevistas controladas, habló sobre injusticia y persecución. Pero sus palabras sonaron demasiado defensivas. Defenderse sin acusación revela miedo. Y el público lo notó. Javier recibió la notificación que temía. Se había abierto una investigación preliminar. Aún no había nada oficial, pero la advertencia era clara. El juego había cambiado de nivel. Y no había vuelta atrás. Lucía conocía la noticia incluso antes de que circulara. No sonrió, no celebró. Simplemente respiró hondo. Sabía que esto era solo el principio. El camino por delante sería largo. Y más tranquilo que nunca. Porque cuando la verdad empieza a moverse, no corre. Avanza con firmeza, derribando todo a su paso. Y en la siguiente parte, este avance deja de ser invisible y se vuelve imposible de ignorar. La apertura de la investigación cambió por completo el ritmo de los acontecimientos. Lo que antes se movía entre bastidores comenzaba a tomar forma pública, aunque de forma cautelosa y controlada. El nombre de Javier empezó a mencionarse con más frecuencia en los análisis políticos, siempre acompañado de términos como cautela, investigación y posibles novedades. Isabel sintió el impacto inmediato. Donde antes había invitaciones, ahora había silencio. Donde antes había elogios, ahora había distancia. Isabel intentó mantener la postura elegante que siempre había impuesto, pero el esfuerzo era visible. Sus gestos eran más rígidos, su sonrisa menos natural. En apariciones públicas, respondía a preguntas predecibles y evitaba cualquier improvisación. El excesivo control delataba inseguridad. La mujer que siempre había dominado las narrativas ahora solo reaccionaba a ellas. Javier, por su parte, se contuvo. Abogados, asesores y reuniones a puerta cerrada comenzaron a ocupar sus días. Revisaba cada documento, ensayaba cada discurso. Sabía que cualquier error podía ser fatal. El poder que una vez lo había protegido ahora lo vigilaba. Y eso lo hacía vulnerable. Lucía permaneció apartada del foco de atención, pero su presencia se hizo sentir. La gente empezó a asociar su silencio con el inicio de todo. Surgieron comentarios discretos y se hicieron comparaciones inevitables. La enfermera que había sido humillada públicamente se convirtió en símbolo de algo mayor. Y esto perturbó profundamente a Isabel. La prensa revisó el incidente del Salón de Madrid desde una perspectiva diferente. Lo que antes se había visto como un momento de superioridad social, ahora se analizaba como abuso y arrogancia. Los expertos comentaron sobre el impacto psicológico de la humillación pública. El nombre de Lucía se mencionó con respeto, incluso sin entrevistas. Su silencio adquirió un nuevo significado. Isabel se dio cuenta de que la narrativa había cambiado. Intentó corregir el tono, habló de malentendidos, de la exageración mediática. Pero cada intento parecía demasiado tarde. El público ya había elegido un bando. Y no era el suyo. Javier empezó a perder apoyo político. Sus aliados de toda la vida pidieron tiempo, diciendo que era mejor esperar los resultados. Esta espera, en la práctica, era un abandono. Sentía que su aislamiento aumentaba cada día. El hombre rodeado de poder ahora caminaba solo. Lucía fue contactada de nuevo, esta vez por un periodista conocido por sus investigaciones exhaustivas. No le pidió una entrevista, solo una conversación. Lucía escuchó, le agradeció su interés y le dijo que, llegado el momento, la verdad hablaría por sí sola. Su respuesta, sencilla pero firme, fue suficiente para despertar la curiosidad del público. Isabel empezó a tener ataques de ira en entornos privados. Rompía objetos, gritaba a los empleados y desconfiaba de todos. Su imagen de control se desmoronó ante las cámaras. El miedo empezó a dominar decisiones que antes eran racionales.
Javier intentó negociar entre bastidores, ofreciendo acuerdos discretos y proponiendo cierres discretos. Pero nadie quería arriesgarse. La investigación aún era preliminar, pero el daño a su imagen ya estaba hecho. Y la imagen, en el juego del poder, vale tanto como las pruebas. Lucía organizó cuidadosamente todo lo que poseía. No solo documentos, sino también recuerdos, fechas, testimonios indirectos. Sabía que, llegado el momento, no habría errores. El silencio de ahora era la preparación final, no solo una estrategia inicial. La sociedad comenzó a debatir el caso en programas de opinión. El nombre de Isabel se asoció con la humillación, y el de Lucía con la dignidad silenciosa. La vergüenza había cambiado definitivamente de bando. Lo que se había exhibido como poder se convirtió en vergüenza pública. Isabel intentó acercarse a Lucía a través de intermediarios. Envió mensajes, solicitó conversaciones, ofreció tratos. Lucía los rechazó todos sin responder directamente. Ya no había espacio para negociaciones personales. La historia ya no les pertenecía solo a ellas dos. Javier recibió nuevas notificaciones. La investigación avanzaba más rápido de lo esperado. Aparecían nuevos nombres, se cuestionaban viejas decisiones. El pasado comenzaba a reconstruirse. Y cada pieza apuntaba a decisiones que prefería olvidar. Lucía sintió el peso del momento, pero no se rindió. Sabía que enfrentarse a las estructuras de poder requiere firmeza. El miedo existía, pero no la controlaba. Había esperado demasiado para rendirse ahora. Isabel dio su última entrevista intentando cambiar la situación. Habló de ataques, persecución e injusticia. Pero sus palabras no encontraron eco. El público percibió la diferencia entre quienes se defienden y quienes huyen. Javier empezó a ser evitado incluso en entornos informales. Viejos amigos desaparecieron, las invitaciones cesaron. El aislamiento era total. El poder había cambiado de manos, y él ya no estaba entre ellos. Lucía permaneció firme, silenciosa y atenta. Lo que empezó como una humillación pública se estaba transformando en un inevitable proceso de exposición. Y aún no había terminado. Porque en la siguiente parte, el silencio finalmente se rompe. Y cuando eso sucede, no hay forma de controlar el impacto. El silencio de Lucía, que había mantenido la tensión durante tanto tiempo, finalmente comenzó a romperse. No con gritos ni acusaciones impulsivas, sino con precisión. Una información surgió de una investigación periodística, y en cuestión de horas, se difundió. Un viejo documento, olvidado por muchos, apareció en el momento preciso. No había firma reciente ni manipulación. Era puro pasado, que regresaba para reclamar su espacio. El artículo no mencionaba directamente a Lucía, pero todo apuntaba a ella. Coincidieron fechas, se cruzaron nombres, las decisiones administrativas cobraron un nuevo significado. El público empezó a comprender que la enfermera no era una espectadora pasiva. Siempre había formado parte de la historia, solo que fuera de foco. Y eso cambió por completo su interpretación de los acontecimientos. Isabel se despertó con el teléfono sonando sin parar. Mensajes, llamadas, solicitudes de declaración. Su personal intentaba organizar las respuestas, pero era demasiado tarde. La narrativa se había desvanecido. Cada intento de control parecía más bien un gesto desesperado. El silencio que una vez perteneció a Lucía ahora cayó sobre Isabel. Javier vio su imagen desmoronarse definitivamente. El documento revelado vinculaba decisiones políticas con intereses personales, exponía acuerdos tácitos y decisiones tomadas al margen de la opinión pública. Nada era explícitamente criminal, pero todo era profundamente comprometedor. La investigación cobró nuevo impulso. Ahora había una base, un contexto, una presión social. Lucía fue contactada de nuevo, esta vez de forma directa y oficial. No por periodistas curiosos, sino por autoridades interesadas en esclarecer los hechos. No evadió la pregunta. Compareció cuando la citaron, solo dijo lo necesario y dijo lo que tenía. Sin emociones exageradas, sin intentos de protagonismo. Simplemente la verdad. Isabel intentó protegerse usando la imagen que siempre había cultivado. Hablaba de elegancia, de ataques injustos, de cruel exposición. Pero el público ya no se dejaba influir. La humillación que había causado regresó como un espejo. Cada palabra dicha contra Lucía era recordada con incomodidad. Javier perdió el poco apoyo que le quedaba. Los partidos se distanciaron, los aliados negaron cualquier cercanía y los discursos del pasado se borraron.
El hombre poderoso ahora necesitaba explicar decisiones que nunca imaginó poder justificar. El silencio que una vez lo protegió ahora lo asfixiaba. Lucía sintió el peso de hablar por fin, aunque de forma controlada. No había placer ni venganza en sus acciones. Solo existía la necesidad de cerrar un ciclo. Sabía que, rompiendo el silencio, no habría vuelta atrás. Pero también sabía que callar ya no era una opción. La sociedad reaccionó con fuerza. El caso dejó de ser meramente político para convertirse en simbólico. Los debates sobre el abuso de poder, la humillación pública y el silencio femenino cobraron protagonismo. Lucía llegó a representar algo más grande que su propia historia. Y esto la asustó y la fortaleció a la vez. Isabel intentó una última maniobra desesperada. Buscó aliados inesperados, hizo llamadas en momentos inoportunos, prometió apoyo futuro. Pero nadie quería ser asociado con una imagen en caída libre. El aislamiento se volvió permanente. Javier recibió la notificación que selló su caída. Su destitución ya no era una especulación, era una posibilidad real e inminente. Se dio cuenta demasiado tarde de que había subestimado el poder de quienes observan en silencio. Lucía regresó al hospital después de declarar. Se puso de nuevo su sencillo uniforme y caminó por pasillos familiares. Nada había cambiado allí. Y eso le trajo paz. Su verdadera vida no dependía del poder ni del prestigio. La prensa ahora discutía abiertamente el cambio de imagen. La vergüenza había cambiado claramente de bando. La elegante exesposa ya no era símbolo de sofisticación, sino de exceso. La enfermera silenciosa se estaba convirtiendo en sinónimo de dignidad. Isabel afrontó las consecuencias en silencio, ahora obligada a hacerlo. Evitaba cualquier aparición pública. El nombre que antes dominaba los titulares ahora aparecía en notas discretas. El poder se disolvía lentamente. Javier, aislado, repasó con amargura su propio pasado. Comprendió que todo comenzó en el momento en que se creyó intocable. El silencio de Lucía había sido la mayor advertencia. Y lo ignoró. Lucía comprendió que su espera había terminado. Lo que había que decir ya se había dicho. Lo que había que mostrar ya había aparecido. No había nada más que añadir. Porque en la parte final, las consecuencias se consolidan. Y el silencio, que empezó como resistencia, se transforma en un cierre definitivo. Las consecuencias llegaron silenciosamente, pero con un peso definitivo. No hubo escenas dramáticas ni grandes anuncios, solo declaraciones oficiales, notas breves y decisiones irreversibles. Javier fue destituido de sus funciones mientras avanzaban las investigaciones, y el nombre que una vez simbolizó poder pasó a representar la caída. La opinión pública no se sorprendió. Todo parecía ser simplemente la conclusión lógica de un proceso que llevaba meses desarrollándose. Isabel desapareció gradualmente del ojo público. Canceló eventos, evitó entrevistas y redujo su presencia en redes sociales. La mujer que siempre insistía en ser vista, ahora prefería no ser recordada. El silencio que antes la humillaba volvió a rodearla por completo. Ya no había control, solo aceptación forzada. La prensa, que antes había fomentado una imagen de sofisticación, ahora trataba a Isabel con un escrutinio frío y analítico. No hubo ataques directos, pero tampoco hubo defensa. El juicio más severo provino de la indiferencia. Cuando el brillo se desvanece, el vacío habla más fuerte que cualquier crítica. Javier se enfrentó a un aislamiento total. Sus antiguos aliados no le devolvían las llamadas, y las promesas hechas en el pasado se olvidaban convenientemente. Descubrió, a las malas, que el poder no crea lealtad, solo interés propio. Y cuando el interés propio se acaba, el silencio permanece. Lucía continuó su vida alejada de los focos. Regresó a su rutina en el hospital, a sus cuidados diarios, a los pasillos tranquilos. Para muchos pacientes, era solo una enfermera atenta. Para algunos colegas, una mujer discreta. Pocos sabían a lo que se había enfrentado. Y ella prefería que siguiera así. En casa, Lucía reflexionó sobre todo lo vivido. No sintió victoria ni derrota. Sintió un cierre. El silencio que había mantenido durante tanto tiempo había cumplido su propósito. La había protegido cuando hablar habría sido inútil, y había hablado por ella cuando llegó el momento oportuno. La sociedad siguió adelante, como siempre. Nuevos titulares llenaron las ondas, surgieron otros escándalos. Pero la historia dejó huella. Mucha gente empezó a recordar que las humillaciones públicas no desaparecen. Regresan, transformadas, cuando menos se las espera.
Isabel intentó reconstruir su vida lejos de las cámaras. No fue fácil aceptar la pérdida de influencia, pero no había alternativa. El mundo que la aplaudía ahora seguía adelante sin ella. Y esa fue la consecuencia más dura. Javier esperaba con resignación los avances legales. Sabía que su carrera difícilmente volvería a ser la misma. El error no fue solo político, sino humano. Subestimar a quien elige el silencio es un riesgo que pocos comprenden a tiempo. Lucía, en cambio, no necesitaba reconstruir nada. Su vida nunca dependió del poder ni del prestigio. Siempre se mantuvo firme, incluso cuando la ignoraban. El silencio no la disminuyó, solo la fortaleció. El incidente en el Salón de Madrid pasó a la historia como un punto de inflexión. No por el escándalo en sí, sino por lo que reveló. Demostró que la elegancia sin respeto es solo apariencia. Y que la dignidad no necesita escenario. Lucía avanzó con ligereza. Sabía que no necesitaba demostrarle nada a nadie. La verdad encontró espacio, respiró y se asentó donde debía estar. Sin fanfarrias, sin espectáculo. Isabel y Javier se convirtieron en ejemplos silenciosos de cómo el exceso de confianza puede cegar. No hubo una venganza declarada, solo una consecuencia natural. Y eso fue más fuerte que cualquier confrontación. Al final, el silencio cambió de significado. De arma invisible, se convirtió en descanso. Lucía ya no necesitaba esperar ni observar. El ciclo se había cerrado. Porque algunas historias no terminan con aplausos ni gritos. Terminan en silencio. Y en ese silencio, finalmente, cada persona encuentra exactamente lo que construyó.